En este video vamos a explicar cómo se maneja la hoja de cálculo que se encuentra en el primer comentario de este video para descargarla completamente gratis. Con este archivo de Excel puedes calcular las dimensiones de un sistema séptico a partir de unos datos que va solicitando el programa. Quédate hasta el final de este video y aprenderás qué se tiene en cuenta para esta hoja de cálculo y cómo funciona para que la puedas utilizar y acomodar a tu proyecto según las especificaciones constructivas. Esta hoja de cálculo se construyó a partir del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS) para Colombia. Iniciamos ingresando el número de personas contribuyentes por unidad de tratamiento o pozo séptico. Esta es la población servida que hará uso del sistema séptico, ya sean ocupantes permanentes de una residencia o ocupantes temporales. Para este ejemplo vamos a trabajar con 6 habitantes o personas contribuyentes. El paso siguiente es elegir el nivel de complejidad del sistema. En esta casilla se encuentra una lista desplegable con nivel bajo, medio, medio alto y alto. Para este caso elegiremos medio alto. A partir de este dato se calcula el caudal de aporte promedio. El caudal para esta casilla es el promedio de los valores de dotación neta mínima y dotación neta máxima indicados en la tabla. El caudal promedio es la multiplicación del número de personas contribuyentes NC por el caudal de aporte promedio CP. Se elige el intervalo de limpieza para el sistema. En esta casilla puedes elegir entre 1 y 5 años. Elegimos 2 años para este ejemplo. El coeficiente del día de mayor consumo es 1.2 según la norma y lo nombramos como K.1. El coeficiente de la hora de mayor consumo es 1.5 según la norma y lo nombramos como K.2. Para el caudal máximo diario utilizamos la ecuación caudal promedio por el coeficiente K.1 y por el coeficiente K.2. En la casilla siguiente se ingresa el factor de retorno entre el 70% y el 85% del caudal. Para este caso ingresaremos un valor del 85% para caudales domésticos. Al ingresar este dato se calcula el caudal de diseño en litros por día y en litros por segundo. Ahora pasamos a calcular el volumen útil, BU. El tiempo de retención debe ser mínimo de 8 horas o .33 días. Se recomienda que esté entre 10 y 20 horas. Se elige la temperatura en la lista desplegable. En esta tabla aparecen 3 rangos de temperatura: menor o igual a 10 grados centígrados, entre 10 y 20 grados centígrados y mayor de 20 grados centígrados. Para este ejercicio elegimos la temperatura mayor de 20 grados centígrados. Al elegir este dato y a partir del intervalo de limpieza se calcula el coeficiente para la tasa de acumulación de lodos teniendo como referencia la tabla de 7.3 que se encuentra en la página Datos de referencia. El valor de tasa de acumulación de lodos digeridos K por intervalo temperatura ambiente, T, en grados centígrados para un intervalo de limpieza de 2 años es 97. La contribución de lodo fresco, LF, depende del predio donde se va a instalar el sistema séptico, si los ocupantes de la construcción son permanentes o temporales y el número de personas contribuyentes. Este valor se puede consultar en esta tabla 7.1. Para este caso trabajaremos un predio con ocupantes permanentes de una residencia clase media. Se calcula el volumen útil con la ecuación indicada. La capacidad del borde libre es el 20% del volumen útil y el volumen total es la suma del volumen útil y el volumen libre o capacidad de borde libre. A continuación, se calcula el volumen para el tanque de 2 compartimentos. El volumen del primer compartimento es 2/3 del volumen total obtenido. Calculamos la capacidad total mínima del primer compartimento como el volumen total dividido 2.
Para el volumen a utilizar en el primer compartimento, si la capacidad total mínima del primer compartimento es menor que el volumen del primer compartimento calculado, entonces se elige el volumen del primer compartimento calculado VT.1, sino el dato obtenido en la capacidad total mínima del primer compartimento VT1M, es decir, se elige el mayor de estos dos valores. Se calcula el volumen del segundo compartimento como el volumen total dividido 3. A partir del valor para caudal promedio CUPE obtenido y teniendo en cuenta la tabla 3, profundidad de fosas sépticas, el programa elige la profundidad útil mínima teórica. En la aplicación se debe ingresar una profundidad para el tanque, se adopta un valor entre 1.20 metros y 2 metros. Se elige la mayor altura posible para ocupar menos espacio en la construcción del sistema séptico. En esta casilla se ingresa el valor adoptado H dentro del rango indicado y se verifica que cumpla la profundidad neta PN del tanque, es decir que PN sea menor que la suma de las longitudes del primer compartimiento y del segundo compartimiento. El cálculo de la profundidad neta lo explicaremos más adelante. A partir del dato adoptado para la altura H, se calcula el área superficial dividiendo el volumen total por la profundidad H. El ancho del pozo séptico lo calculamos con la fórmula indicada. Ancho igual a la raíz cuadrada del volumen total dividido 2 veces la altura H adoptada. La longitud total debe estar en una relación longitud-ancho mínima de 2:1 y máxima de 5:1. Vamos a trabajar con una relación de 2:1. Con este dato calculado se halla la longitud del primer compartimento como 2/3 de la longitud total y la del segundo compartimento como 1/3 de la longitud total, teniendo en cuenta que no debe ser menor de 60 centímetros para poder realizar trabajos de mantenimiento. Cálculo de la profundidad neta PN. Antes de hacer el cálculo, debemos tener en cuenta que la profundidad neta no debe ser menor de 75 centímetros, ni mayor que la longitud total del tanque. Para la profundidad neta del tanque se hace un cálculo aparte, en donde se hallan los volúmenes de lodos producidos, volumen de natas, la profundidad máxima de espuma sumergida y la profundidad de espacio libre. El valor del volumen requerido para la sedimentación se obtiene con la ecuación correspondiente teniendo en cuenta los datos calculados anteriormente. Se calcula el volumen de lodos producidos, teniendo en cuenta si en la construcción hay lavaderos y barra diagonal o aparatos sanitarios que afecten el buen funcionamiento del sistema de evacuación de las aguas residuales. Para este ejercicio lo incluimos 20 litros por habitante cada año. Se toman 70 litros habitante cada año. Para el volumen de acumulación de natas asumimos un mínimo 0,7 metros cúbicos. Cada volumen obtenido lo dividimos por el área superficial obteniendo la altura de digestión y almacenamiento de lodos y la altura de natas. Para la profundidad de espacio libre elegimos el mayor valor entre la profundidad libre de lodo más 10 centímetros y la profundidad mínima requerida para la sedimentación. Consideramos una profundidad de espacio libre de 30 centímetros. Sumamos estos valores y obtenemos la profundidad neta PN. Pasamos a calcular el filtro anaeróbico de flujo ascendente FAFA. A partir del caudal de diseño en litros por día se halla el valor de tiempo de retención hidráulico teniendo en cuenta la tabla de 7.2 del RAS. Continuamos con el cálculo para el volumen total del filtro. Hallamos el volumen con la fórmula, si este valor es mayor de 1.25 metros cúbicos dejamos este valor, de lo contrario asumimos el valor mínimo de 1.25 metros cúbicos. Para la altura efectiva del filtro se asume la misma profundidad del tanque calculada PN. El ancho del filtro sería el mismo ancho del pozo. Para el largo la longitud es igual al volumen dividido el área y este valor no debe ser menor que la mitad de la longitud del pozo.
El largo total interno del sistema es la suma del largo de los dos compartimientos del pozo más la longitud del filtro. Para finalizar y a manera de verificación calculamos el volumen del filtro de acuerdo a dimensiones obtenidas. Este dato debe ser mayor que el volumen para el filtro calculado con la ecuación. En este cuadro se encuentra el resumen de las dimensiones obtenidas. El largo de la cámara 1 de sedimentación que la nombramos como L.1. El largo de la cámara 2 de interfaz L.2. La longitud del filtro L.fafa. El ancho AN. La profundidad que la nombramos como PN. En un próximo video estaremos explicando el presupuesto para este sistema séptico calculado en esta plantilla. Podrás descargar de igual manera la hoja de cálculo para el presupuesto, así que si te ha gustado deja tu like y suscríbete activando la campana para que no te lo pierdas. Es totalmente gratis.